Bien, hermanos amados, después de este grande y precioso tiempo de alabanza y de adoración a nuestro grande Dios Todopoderoso, vamos a comenzar este primer culto en cuanto al tema que hoy compartiremos. Usted también ahí, hermano, amigo, en el canal del ministerio, sea bienvenido. Realmente la Congregación Apostólica de Restauración, por una palabra profética que fue dado en el último culto de este año pasado, 2023, en Primera de Samuel 7, hemos puesto entre la Congregación Apostólica de Restauración, las casas de restauración de hoy y las que se agregarán, el Ebenezer. Y Ebenezer significa roca de ayuda. La roca de ayuda que será y es Jesús nuestro Mesías para las familias de hoy, de las casas y de las que se agreguen. Por eso, esta congregación es el Ebenezer de las familias. Hay un vino nuevo que derramar en odres nuevos. Bien, entonces, hoy vamos a compartir un primer tema. Al final, indudablemente, vamos a tener una cena y allí ya con los hermanos del canal haremos un corte. Bien, el tema de hoy tiene que ver con el significado de un profeta. Lo he leído varias veces porque hay mucha riqueza profética para estos días. Ezequiel en hebreo significa mi fortaleza es Él. Y es la fortaleza en nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que vamos a tener que adquirir, ir sumando y buscando a partir de este año 2024. ¿Por qué? Porque recientemente leí un informe que hay dos cosas que vienen sucediendo en el mundo. Otros le denominan plagas. Hay dos plagas que se vienen creciendo cada vez más, acrecentando cada vez más. Y estas plagas no tienen que ver con ningún tipo de virus, con ningún tipo de bacteria. Este tiene que ver con la persona, con la familia. Y estas dos plagas tienen que ver con dos cosas: la ignorancia y la indiferencia que viene ocurriendo en la humanidad frente a los acontecimientos mundiales que vienen sucediendo. Y en ese escenario me hace mucho recordar lo que tiene que suceder antes que aparezca el hombre de maldad, cuando el mismo Dios, el mismo Dios pondrá un espíritu de engaño para que crean en ese ser siniestro. Hermano amado, el tema de hoy es un llamado. El tema de hoy tiene que ver con entender algo, sobre todo conocer más a Dios. Cuando empiece con esta
pasaje que vamos a leer en el libro de Ezequiel. Vaya usted buscándolo, Ezequiel 34. Cuando comencemos a leerlo, muchísimos no entienden aún la magnitud, el poder, la omnisciencia, la magnificencia de quién es Dios. Vamos entonces al pasaje. Ezequiel 34, y vamos a leer del versículo 11 al 15. Un ratito voy a traer un poco de agua. Así dice el Señor de señores. He aquí que yo mismo buscaré a mis ovejas y yo las cuidaré. Es el mismo Dios, el Dios que clama a este mundo, que se acuerda de vez en cuando, que lo ignora muchas veces, que es indiferente muchas veces. He aquí que yo mismo buscaré a mis ovejas y yo las cuidaré. Como pastor que cuida de su rebaño, y mire lo que vamos a decir en el día de una violenta tempestad. Si la humanidad, las personas conocieran los acontecimientos que se suceden en el mundo, está hablando de esta violenta tempestad que se inicia recién. Del mismo modo yo cuidaré a mis ovejas. ¿Se imagina usted el Dios creador de todo el universo, el que tiene el control de todo? ¿Qué se hace, qué no se hace? Él mismo va a cuidar a sus ovejas. Y dice, y las recogeré de todas las tierras a las cuales habían sido dispersadas, en día nublado y de densa oscuridad. Las sacaré de las naciones, las recogeré de las ciudades y las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel. Y muchos dirán, esto es para Israel. Aquí está hablando de la Israel espiritual, de lo cual habla y habló Pablo, y hemos venido hablando de Romanos 10, donde la Jerusalén espiritual son los hijos de Israel creyentes, son la rama natural del árbol de olivo. Y nosotros, los gentiles creyentes, somos la rama silvestre, que fuimos conectados al árbol de olivo, a la Israel espiritual. De eso está hablando este pasaje. Y dice, las apacentaré en los montes de Israel, por los valles y por todo lugar habitado de la tierra. Versículo 14. En lugares de buenos pastos las apacentaré. Ya vamos a entender en hebreo qué significa lugares. En los altos montes de Israel estará su redil. Allí se echarán en buen redil y apacentarán en suculentos pastos en los montes de Israel. Yo apacentaré a mis ovejas y yo las haré reposar, declara el Señor de señores. El grande, el altísimo, el invisible,
pero por fe sabemos que cada día le conocemos en cuanto a su grandeza. Y aquí quiero comenzar con una pregunta. ¿Por qué Dios buscará a sus ovejas? ¿Es que las que están hoy no son? ¿O las que fueron años anteriores, siglos anteriores, no son sus ovejas? Por supuesto que hay ovejas, y no todas. Lo que Dios aquí está hablando es de sus ovejas que están y estarán como ovejas en esta última generación. Ya hemos hablado de la última generación. Estamos en la última generación. Y hay ovejas en esta nación, en muchas naciones. El libro de Ezequiel nos dice en el capítulo 34, el Señor de señores nos dice, yo mismo buscaré a mis ovejas. Yo mismo. Y las cuidaré en el día de una violenta tempestad. Y las pondré en lugares de buenos pastos. Las apacentaré. Hermano amado, Ezequiel 34 nos está hablando de lo que Dios comienza a partir de este año 2024, lo cual nos permite establecer con toda convicción y certeza que a partir de este año 2024 estuvo escrito, pero ahora tiene vida, por lo que Dios iniciará. Se inicia, amado hermano, el cumplimiento del Salmo 23. Se leyó mucho, muchos se lo hicieron su palabra, pero este tiene un cumplimiento antes de que sea vida en un creyente. Vamos a leer el Salmo 23. Los 6 versículos. Son 6 versículos. Después lo vamos a entender, porque está muy relacionado a Ezequiel, al libro de Ezequiel. 34 sobre todo, capítulo 34. Salmo 23, los 6 primeros versículos. Dice, Yahweh me pastoreará. Nada me faltará. Hoy todavía no es el cumplimiento en muchos creyentes, ni en los creyentes redentivos, aún. Porque hay algo que tiene que ocurrir primero. Dice, Yahweh me pastoreará y nada me faltará. No tiene que faltarle nada, nada. Y dice, en praderas o lugares, dice otras versiones. Ya vamos a decir cuál es el significado de praderas o de lugares. Dice, en praderas de abundancia me hará morar. Hacia aguas tranquilas me conducirá. Él
restaurará mi alma. Él será el reposo de las almas. Por sendas de justicia me conducirás. Por amor a tu nombre, amor a tu nombre. El amor a Dios se entendió. Es lo primero que debemos entender. Dice, aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré del mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán ánimo. Preparaste mesa delante de mí en presencia de mis adversarios. Ungiste mi cabeza con aceite. Mi copa rebosa como la vida. Tu bondad y tu misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para que habite en la casa de Yahweh por largos días. Aquí está hablando de la Jerusalén celestial que hemos visto en el libro de Apocalipsis, hemos visto el año pasado en un domingo. Hermano amado, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, el capítulo 6 y 7 del libro de Apocalipsis, que usted puede verlo, amigo, hermano, allí en nuestro canal, en el Evangelio de Restauración 2022. Es un menú, dentro del menú listas. Vimos que durante el periodo de los 7 años en que el hombre de maldad iba a gobernar la humanidad y establecer su religión, el islamismo, dijimos que antes que se manifieste este hombre de maldad, no sé, un día, 2 días, un mes, no sé, Dios mismo iba a poner un espíritu de engaño sobre aquellas personas que no sean parte de la Israel espiritual, a fin de que adoren, fíjese bien, de que adoren a este hombre de pecado. Y hay un periodo a mitad del tiempo que la Israel espiritual será amparada y protegida por el mismo Dios. Lo mismo ocurrirá con los creyentes redentivos gentiles, con la rama silvestre de la Israel espiritual, tendrán la misma cobertura. ¿Cómo será? La Escritura no nos ayuda para poderle decir algo al respecto. Pero que Dios mismo protegerá a sus ovejas es conforme a su palabra. Y es que la protección de Dios no es que va a empezar apenas aparezca el nuevo orden mundial. Lo primero que tiene que aparecer, si queremos darle el orden bíblico y profético, es la Babilonia física, que está a las puertas, que será el brazo económico del nuevo orden mundial. Sigue el nuevo orden mundial. Ahí aparece también Gog y Magog, que ya hemos hablado de ese tema. Luego aparece el hombre de pecado. Pero no es que Dios se va
va a quedar desamparada sus ovejas. No. Él comenzará desde este año, 2024. Se inicia el cumplimiento del Salmo 23. El versículo 1 del Salmo 23 nos dice: Yahweh me pastoreará y nada me faltará. Pero esto se va a cumplir, es decir, un creyente redentivo, judío o gentil, va a ser pastoreado por el mismo Dios Todopoderoso y nada le va a faltar en medio, como dice Ezequiel, de una violenta tempestad. Cuando se cumpla en la vida de las personas, Ezequiel 34:11, que dice: He aquí que yo mismo buscaré a mis ovejas y yo las cuidaré. Es decir, el mismo Dios Todopoderoso, el mismo Altísimo, el dueño de la gloria, el que tiene control de este mundo. Cuando digo de este mundo, control de las personas y de las familias. Él conoce a sus ovejas, las ovejas judías y las ovejas gentiles. Él las conoce y Él las buscará para cuidarlas. Y en el versículo 2 dice que del Salmo 23 que las pondrá en praderas de abundancia. Y ahí morarán. Y en aguas tranquilas serán conducidas. Escuche con atención. Praderas o lugares en hebreo significa casa, significa hogar. No es como alguien se puede imaginar una pradera, un lugar, un valle, ¿no?, donde hay áreas verdes, árboles frutales. No. En el hebreo significa praderas o lugares, escrito en el Salmo 23, casa y hogar. Algunos se van dando cuenta a dónde el Señor se dirige, dónde serán pastoreadas sus ovejas. Al principio del culto dimos una idea en Jeremías, ¿no?, en el capítulo 23, pero vamos avanzando, ahí después se las digo. En el versículo 2 continúa, una continuación del Salmo 23, dice: hacia aguas tranquilas me conducirá, Él restaurará mi alma, por senda de justicia me va a conducir por amor a su nombre. La violenta tempestad que crecerá en la humanidad, en este mundo, va a necesitar que sus ovejas sean restauradas en su alma, que Dios, que Jesús, siendo Dios, Él sea el reposo de nuestras almas. Por amor a su nombre. Es el primer mandamiento que dio Jesús, nuestro Mesías. Amar a Dios. Y de eso ya hemos hablado. Sobre todo, la esencia de todo, de amar a Dios, es cuando nuestro corazón, donde está el centro de la voluntad, esté absolutamente sometida a la voluntad de Dios. Ese es el principio del amor a Dios. Y dice en el versículo 4, aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré del mal, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán ánimo. Aunque ande en lugares de ansiedad, aunque las ovejas de Dios anden en valles, en lugares de ansiedad, no temerán.
porque Dios está conmigo y Él nos pastoreará. Él es el reposo de nuestras almas. Valle en hebreo, miren lo que dice, porque dice, aunque las ovejas caminen, andan, se dirijan y anden en valles de sombras de muerte. Valles en hebreo, miren lo que significa: cabeza de los que se glorían en la abundancia. Valle significa en hebreo cabeza de los que se glorían de la abundancia. Tengo plata, tengo esto, tengo lo otro, el templo está lleno, tengo esto, tengo lo cual. Aunque anden en valles de sombra. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay ovejas. Hay muchos creyentes en esta nación, en otras naciones, en el mundo, que hoy domingo están escuchando ahí en esa iglesia. Pero Dios las va a buscar en esta nación y en naciones. Él mismo las va a buscar. ¿Y qué va a hacer? Lo que les dije hace un rato. Tome nota de Jeremías, capítulo 23. Les aconsejo que lean todo el Jeremías 23. Pero quiero ir a dos versículos. Jeremías 23, el 3 y el 4. Leímos en la apertura de este culto de hoy. Y dice: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. No temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Yahweh. Pondré sobre las ovejas pastores que las apacienten. Estos pastores del reino serán los que apacentarán a las ovejas de Dios. Por eso declaramos con toda convicción y con toda promesa y con toda revelación que nos fue dada desde septiembre 2019 y confirmado en el último culto del año 2023, que fue el 17 de diciembre. Declaramos que la Congregación Apostólica de Restauración es una casa de Dios, una de las casas de Dios, con testimonio de la palabra de Dios que va a conducir a personas y familias a la restauración de sus almas, porque esta congregación ama el nombre bendito de Yahweh de los ejércitos. Es decir, es una congregación sometida absolutamente. Su corazón, el corazón de la congregación, está sometida a la voluntad de Dios. Por eso declaramos, ¿no?, en el culto profético de fin de año, que el año 2024, y lo voy a leer textualmente, será el inicio en que recibiremos a las personas y sus familias con sed de Jesús el Mesías, para que encuentren reposo para sus almas. Amén.
esta sed por Jesús será puesto por Dios, porque ya hemos dicho cómo es la salvación, cómo es el don de Dios. Él es el que elige, Él es el que escoge. Lo primero que ve es a quién hacer un recipiente de fe. Luego le extiende su don de salvación. Así actúa una oveja. Primero es un recipiente de fe para las cosas de Dios. Y Dios conoce nuestros corazones. Nos conoce. Se puede decir muchas cosas a las personas, pero Dios conoce nuestro corazón. Si está sometida a hacer absolutamente la voluntad de Dios. También proclamamos proféticamente el viernes 29 de diciembre que desde el año 2024 entre la Congregación Apostólica de Restauración y sus casas de restauración, las presentes y las que se añadirán, ponemos el Ebenezer, la roca de ayuda a Jesús el Mesías. Y esto fue por la palabra profética que se nos dio en el culto de fin de año del 17 de diciembre. Y voy a leerles cuál fue esa palabra profética. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 13. Entonces Samuel fue el primer profeta de Dios después de Moisés. Entonces Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Betcar y llamó su nombre Ebenezer. Y dijo: hasta aquí nos ha ayudado Yahweh. Y los filisteos fueron derrotados y ya no vinieron al territorio de Israel, pues la mano de Yahweh estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. ¿Qué nos permite entender esto, amado hermano? Esto nos permite entender que al haber declarado nosotros a la congregación como el Ebenezer de las familias, Dios nos ha ayudado hasta el año 2023. Pero a partir de este año estará todos los días con esta congregación, pero con algo importante. Todos los espíritus malignos que rodeaban a las personas y a las familias y que les impedía venir a esta congregación, dice que esos enemigos ya están derrotados desde el momento que se ha puesto la roca de ayuda en medio de esta congregación, entre la congregación y las casas de restauración, las presentes y las por venir. Y Dios, Yahweh de los ejércitos, va a estar todos los días con esta congregación y sus casas. Aleluya, hermano amado, aleluya. Para el que cree, todo le es posible. Hermanos amados del canal, hasta aquí con ustedes porque vamos a compartir la cena del Señor. Porque acuérdense que la cena del Señor lo hacían en las casas, ¿no? Capítulo 2 de Hechos. Bendiciones para ustedes.